Lo que ocurría en casa se quedaba en casa. Hace 30 años las víctimas de violencia contra la mujer no se atrevían a hablar y aunque lo hicieran, era difícil que encontraran comprensión. Yo he sido de las que he ido a las comisarías y he tenido que oír, bueno, mujer, pues esto igual se arregla de otra manera. Tener en cuenta que no teníamos este contexto ni legal, ni sensibilidad, Bueno, 30 años son muchos. María Jesús empezó a luchar contra la violencia de género cuando este concepto ni siquiera existía. Como muchos, se trataba de un marido exigente o un novio posesivo, pero que expresaban así su amor. Yo creo que muchísimas mujeres no eran conscientes ni siquiera de lo que les pasaba. Sí que algunas sí, evidentemente, porque era muy evidente la violencia o la agresión, pero muchas no, realmente era un malestar, era una sensación de que su vida estaba controlada, estaban aisladas. Siempre se produce una dependencia emocional muy grande respecto del agresor, porque claro, hay un componente afectivo importante, ¿no? Ese tipo de cosas no se tenían en consideración. No se tenían en consideración, la víctima no tenía tampoco recursos para poder irse. Socialmente estaba muy mal visto el abandono del hogar por parte de las mujeres. Tenían que volver a casa después de poner la denuncia, lo cual significaba pues, que tenían que estar con el agresor, ¿no? Además, todas estas cosas sucedían en el ámbito de lo privado y apenas se sabía. Hace 30 años empezaron a llegar a la asociación Flora Tristán mujeres que hablan de malos tratos, de violencia, de acoso. Ante el número de testimonios se creó una escisión y así nacía Simone de Beauvoir, una entidad que tenía que empezar de cero. Tenían que aprender a ayudar a estas víctimas de una nueva lacra. Todo comenzó con un piso de acogida, un refugio para que la víctima no viviera con el agresor. Al principio, pues bueno, había mucha ilusión, mucho desconocimiento también, no había nada escrito, éramos pioneras en este tema. Casi partes de la nada, incluso de la propia ignorancia. Tienes que formarte. Muchas personas han trabajado en otros ámbitos, en el ámbito de la psicología, en el ámbito de la teoría, digamos. Es que no existían ni supuestos teóricos para trabajar con estas mujeres. Y entonces, pues eso, mucha intuición, mucho esfuerzo. Creo que como trabajadoras hemos crecido muchísimo, en todos los sentidos. Creo que nos hemos preocupado de formarnos, de seguir, de aprender, de involucrarnos con las mujeres víctimas. Y luego además creo que creo que entre todas hemos tenido una capacidad de ir un poco viendo el futuro, y yendo un poquito más adelante de lo que yo creo, la sociedad en general. Las víctimas de esta violencia son mujeres normales, propias del momento que vive la sociedad y con ella evolucionan. Si aumenta la inmigración, si se despuebla el medio rural, si atravesamos una crisis, va adaptándose el perfil de la víctima. Así nació en 2001 el Centro de Día para Mujeres que tenían hogar pero necesitaban otra atención, o el Centro para Menores en 2006, para cuidar a los hijos de mujeres que trabajaban. Son mujeres normales, que viven en contextos normales, y esas mujeres son producto de cada época que han vivido. Entonces ha habido momentos, también cuando la crisis empieza a azotar y a ser dura, pues empieza a haber otro perfil. Cuando tenemos muchas mujeres migrantes, que ha habido años en que España ha sido receptora de muchas mujeres. Al principio también había muchas mujeres de zonas rurales, y quizás sea todavía la parte que tenemos que trabajar. Y además, más ahora que se camina hacia la despoblación, a un envejecimiento. La asociación ha aprendido, las víctimas han perdido miedo y la sociedad se ha concienciado. Reconocimiento, rechazo, legislación. En todo ello hay que seguir evolucionando, pero se han dado muchos pasos. Otra cuestión que para nosotros siempre fue muy importante fue la sensibilización. Es decir, no solo vale intervenir con las mujeres, sino que tiene que ser dentro de un marco de sensibilizar, que la sociedad vaya tomando conciencia de la violencia de género, que no solamente es una lacra, es más. Es que no lo comprendían las instituciones, pero tampoco lo comprendía, los partidos, la policía. Quiero decir, no es como ahora, ¿no? Ha salido del ámbito de lo privado a lo público. El por qué sigue habiendo asesinatos, pues porque realmente esta sociedad sigue siendo como es, machista, y requiere intervenir desde la educación, pero requiere intervenir desde una posición
ideológicamente clara. No poner parches, si no se siguen poniendo parches y pues esto, a ver, vamos avanzando, pero queda mucho por hacer. Queda mucho camino y la Asociación Simone de Beauvoir sigue empeñada en recorrerlo. Ha atendido a 347 mujeres y a 375 hijos en estos 30 años. Por el centro de día pasan cada año 150 usuarias. Por desgracia, su labor sigue siendo necesaria y se ha ido diversificando, desde la atención psicológica o el asesoramiento legal a la formación. Llegan a los centros pues con diferentes niveles de malestar, de sufrimiento, de estrés, y entonces, claro, diferentes también niveles de toma de conciencia, ¿no?, de qué les está pasando y qué pueden hacer para cambiar o para llevar una vida muchísimo más feliz y sobre todo sin violencia. Entonces sí que es verdad que los talleres serán un poco como el colofón, ¿no?, como la parte final de esa deconstrucción y vuelta a construirse, ¿no?, como mujeres y como seres humanas. Todas esas actividades confluyen en este 30º aniversario. Las mujeres son las protagonistas y su labor en los talleres copan las celebraciones, como esta exposición, que puede visitarse hasta el 14 de noviembre en el Museo de Sierra Pambley, en la capital, y que ha permitido a las participantes, coordinadas por la artista Isabel Alonso, recomponerse, volver a ser ellas mismas a través de diversas expresiones artísticas. Es una forma de visibilizar sus realidades, su recuperación o adquisición de nuevas capacidades y habilidades, ¿no?, esa parte del empoderamiento que es vital, ¿no?, de recuperación después de todo lo vivido. Y bueno, yo lo resumiría con una frase de una de las mujeres que ha participado en esta exposición y que el día de la inauguración dijo: "Jolín, he visto que soy capaz de algo", ¿no?, viendo sus fotos expuestas y diferentes personas pues disfrutando de su trabajo, ¿no? Es el resumen más chulo. They seem to